Muy buenas noches amigos, bienvenidos a la emisión estelar del Comercio TV. Aquí lo más destacado del día. 19 binomios presidenciales se encuentran listos para inscribirse a las elecciones de 2021. Los postulantes designados mediante las primarias de los respectivos movimientos y partidos políticos tienen 10 días para de forma personal aceptar formalmente ante cualquiera de las sedes del CNE la designación partidista. Una vez concluyó la fase de primarias para elegir a los precandidatos a participar en los comicios para elección de presidente y vicepresidente de la República, estos son los postulantes que aspiran a llegar junto con sus binomios a Carondelet. Así tenemos: por la lista 1, Centro Democrático, Andrés Arauz y el expresidente de la República, Rafael Correa Delgado. El también expresidente Lucio Gutiérrez, junto con David Norero, irán por Sociedad Patriótica. Por los socialcristianos, Cristina Reyes y Diego Salgado. Pachacútica apostará por el prefecto de la SOAY, Yacu Pérez. Mas su nuevo binomio aún no se lo conoce, esto luego de que Larisa Marangoni desistió de la precandidatura. De otra parte, Guillermo Lasso con su binomio Alfredo Borrero buscan desde su lado llegar a ocupar el sillón presidencial. Lo propio lo hará Suma con Guillermo Celi y Verónica Silva. El movimiento Alianza País estará representado por la actual asambleísta por la circunscripción de Estados Unidos y Canadá, Jimena Peña, con el exsecretario de Comunicación, Patricio Barriga. En alianza Concertación Partido Socialista irá con César Montúfar y Julio Villacreces. El binomio del pastor Gerson Almeida Marta Villafuerte se apunta por el Movimiento Ecuatoriano Unido. Por Avanza consta Isidro Romero para la presidencia y Sofía Merino para la vicepresidencia. Por Fe, Miguel Salem y Gustavo Bucaram conformarán la dupla para las elecciones de 2021. En este marco, el Movimiento Justicia Social mantiene para ocupar la primera y segunda magistratura a Fabricio Correa y a Marcia Yazbek. En su debut electoral, el Movimiento Amigo lo hará con Pedro Freile. Su binomio es Byron Solís. Situación distinta a la del Movimiento Democracia Sí, quien ya cuenta con Gustavo Larrea y Alexandra Peralta como sus precandidatos. Como precandidatos por el Movimiento Podemos está el líder de esa agrupación, Paul Carrasco, y como binomio, Frank Vargas Anda. De otra parte, la izquierda democrática confiará para llegar a Carondelet en Javier Herbas y María Sara Gijón. El ministro de Cultura, Juan Fernando Velasco, participará con Ana María Pesantes por el Movimiento Construye. De no existir impugnaciones, las precandidaturas deberán ser aceptadas por el CNE hasta el 3 de septiembre. La inscripción formal de las mismas deberán ejecutarse hasta el 18 del mismo mes, informó Javier Rosero. La candidata social cristiana Cristina Reyes afirma que declarará la guerra a la corrupción y continuará defendiendo los derechos de los trabajadores y jubilados. Incluso no descarta buscar consensos con otros partidos para consolidar la tendencia. La abogada Cristina Reyes Hidalgo extendió su autorización para que ella sea candidata a la presidencia. El PSC vuelve a apostar por una mujer para Carondelet. Fue concejal de Guayaquil, asambleísta constituyente y parlamentaria en 2 periodos. Hoy pesa sobre sus hombros la consigna mayor del partido desde inicios de los 90. Más de 50 años. Hemos sido gobierno, hemos sido oposición, desde la trinchera parlamentaria o desde la institucional, tesis que van en función de cambiar al país de un momento tan complejo, tan doloroso que estamos viviendo, un manejo en la economía que ha sido nefasto, que ha sido excluyente de las clases populares, que no ha permitido la inversión, la generación de empleo. Fustiga los latrocinios que se evidenciaron en pandemia, con la medicina que les faltaba a pacientes graves y los equipos de bioseguridad que demandaba el personal médico. Reformas a la ley de servicio público para poner requisitos estrictos en el caso del manejo de los hospitales, personas que cuenten con los criterios de gestión hospitalaria, carrera administrativa, conocimientos ciertos de cómo se maneja el área de la salud y no aquí los piratas que han puesto este gobierno entregando a asambleístas. Aspira a un país sin monopolización de poderes e igualdad de condiciones, afirma. Y sí, he señalado con nombre y apellido algunas personas que se han creído intocables, que venían de la misma corriente del gobierno anterior, que decían denostar, que decían criticar y al final del día se han convertido en la peor versión. La Asamblea Nacional del PSC también aprobó la posibilidad de concretar alianzas. De eso hay conciencia. Se deja entrever que incluso también podría ser para la presidencia. No hemos cerrado la posibilidad de dialogar, de conversar, siempre y cuando sea en función del Ecuador,
sea en función de objetivos comunes, sea en función de las banderas y principios que defendemos también, la libertad, la seguridad jurídica, el Estado de Derecho, una economía social de mercado. Mientras tanto, seguirá fiel a sus postulados, precisa, desde la trinchera que demarque el partido. Informó Jorge Escobar. 19 binomios presidenciales quedaron establecidos tras las elecciones primarias y aunque estas candidaturas no son oficiales aún, muestran un complejo panorama electoral en el que, según los analistas, existe una evidente desconexión entre los grupos políticos y las preferencias ciudadanas. Los partidos políticos ya pusieron sus cartas sobre la mesa y son muchas. En total, 19 aspirantes buscan llegar a Carondelet, aunque aparentemente no todos tendrían oportunidades reales en esta carrera electoral. Porque hay muchos de esa lista que claramente no tienen ni una institución partidista fuerte que los apoye, ni unas bases electorales fuertes tampoco que haga realista su carrera por la presidencia de la República. Los expertos señalan en que este abanico de precandidaturas pone en evidencia dos cosas. La primera, la dispersión política en las diferentes corrientes y también una notoria desconexión de los movimientos políticos con las preferencias ciudadanas. Porque muchos de ellos son absolutamente desconocidos, y no porque sea desconocido el candidato, sino los mismos partidos. Son partidos o movimientos que nadie conoce, nadie sabe a quién representan, a quién pertenecen. Y estas preferencias deberán tomarse en cuenta en esta etapa decisiva que empieza el 25 de agosto y se extenderá hasta el 3 de septiembre, tiempo en el cual los movimientos políticos podrán realizar alianzas, con lo que evidentemente las fichas del tablero electoral se van a mover. Pero tengo la sensación que, a pesar de este alto número de candidaturas, lo más probable es que al final se vaya esto concentrando en ciertas tendencias o liderazgos, ¿no? Me parece más fácil ver una reducción de candidaturas por la derecha que del lado de la izquierda, ¿no? Y más fácil ver una posible unión entre Creo, Suma o Avanza, por ejemplo. Pero aún con estas alianzas nada está dicho, pues luego vendrán las inscripciones de candidaturas a partir del 18 de septiembre, lo que permitirá al CNE calificar cada una de ellas y eso determinará cuáles binomios y qué candidatos serán ratificados para constar en la papeleta que será votada el próximo febrero, informó Carolina Basante. Guillermo Lasso exhortó a otras tiendas políticas a dejar las diferencias en el pasado para aunar esfuerzos que permitan la consolidación de la tendencia. Durante la presentación de los candidatos a asambleístas, dijo que no tendría ningún problema en dialogar con el líder del Partido Social Cristiano, Jaime Nebot. Lo dijo primero en términos generales, a manera de sondeo, tras concluir el periodo de las primarias que derivaron en la multiplicación de casi una veintena de binomios. Este es el momento de que olvidemos nuestras diferencias del pasado. No jugamos que los corruptos nos sigan vaciando nuestros bolsillos, acabando con nuestro futuro. Guillermo Lasso presentó así a su lista de candidatos a asambleístas nacionales, encabezados por el presidente del movimiento. En lo personal, enfrento una dura batalla. Pero uno nunca abandona a su familia o a sus hermanos en momentos decisivos. Atender de forma urgente la principal herida social del Ecuador, la falta de empleo de calidad. Lo que viene según el Código de la Democracia es un término de 10 días para que los designados en primarias acepten sus postulaciones ante el CNE en Quito y también en todas las delegaciones provinciales. Disposición que ha generado todo un debate jurídico de manera particular para los candidatos que se encuentran en el exterior y no tienen otra opción. ¿Los inhabilita inmediatamente? Así es, quedan inhabilitados y no pueden inscribir su candidatura. Es un reglamento y un artículo que viene desarrollándose desde el año 2014. Frente a las exhortaciones de cohesión, al margen de cualquier pasado, Lasso deja la puerta entreabierta. No tengo ningún inconveniente en sentarme a conversar con el líder del Partido Social Cristiano, el abogado Jaime Nebot Sadik. Informó Jorge Escobar. Ahora les contamos que el Tribunal de la Corte Provincial de Pichincha negó el habeas corpus al expresidente Abdalá Bucaram, por lo que deberá continuar con arresto domiciliario. Bucaram es investigado por el delito de delincuencia organizada.
Por el momento, al expresidente Abdalá Bucaram se le espuma la esperanza de recobrar su libertad y dejar sin efecto el arresto domiciliario que tiene desde el pasado 12 de agosto, medida cautelar que se le aplicó al ser investigado por el delito de delincuencia organizada relacionada a la comercialización de insumos médicos y el asesinato del israelí Saif Dahan, hecho de sangre ocurrido en la penitenciaría del Litoral. Este lunes, los jueces Fabián Favara como ponente, Inés Romero y Leonardo Barriga, de la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, negaron el recurso de habeas corpus interpuesto por Bucaram, por lo que deberá continuar en su domicilio con vigilancia policial las 24 horas, informó Héctor Romero. Existe preocupación en el Consejo de la Judicatura tras la sentencia de la Corte Constitucional que le impide actuar directamente contra jueces, fiscales y defensores en casos de dolo, error inexcusable y manifiesta diligencia. Desde hoy primero habrá que tener la venia de otro juez. Una resolución de la Corte Constitucional le resta parcialmente atribuciones al Consejo de la Judicatura, que venía sancionando a jueces, fiscales y defensores que incurrían en dolo, error inexcusable y manifiesta negligencia, disposición que la acatarán a pesar de que no es del mejor agrado. Porque siempre hemos sido y seremos respetuosos del marco constitucional y legal. En la Judicatura están seguros que la resolución de la Corte es resultado de una herencia que les dejó el anterior mandato. Sabemos perfectamente que en periodos anteriores a este Consejo pudo haberse utilizado de manera inadecuada el error inexcusable o la manifiesta negligencia. Este Consejo de la Judicatura jamás ha sido arbitrario en ejercer la potestad disciplinaria. Ha sido respetuoso del debido proceso. María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura, advierte a los usuarios las limitaciones que tendrá el organismo de justicia en el caso de presentarse manifiesta negligencia. De hoy en adelante, será un juez quien la declare. Ya no pueden volver los ojos al Consejo de la Judicatura cuando se difieran por 6 y 7 y 8 veces las audiencias, cuando dictada una sentencia oral, pasen meses sin ser reducida a escrito. La retroactividad es algo que les quita la tranquilidad. Genera impactos brutales en la institución, en la institucionalidad, en la seguridad jurídica, en el presupuesto de posibles reparaciones a las que haya lugar. La Judicatura se prepara para presentar el recurso de aclaración y ampliación, por la limitación que tendrán en temas administrativos y disciplinarios, informó Héctor Romero. El embajador de China en Ecuador explicó ante una comisión legislativa la posición de su gobierno respecto a la flota pesquera situada entre las zonas económicas exclusivas de Ecuador continental y las Islas Galápagos. El diplomático aseguró que no existe la posibilidad de aceptar una investigación internacional al respecto. Chen Guoyu lo confirmó. Son 350 buques chinos que están pescando en la parte oeste cerca de las Islas Galápagos, según describió el diplomático a través de una videoconferencia con miembros de la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales. De acuerdo a Guoyu, China está pendiente y preocupada de las actividades de la flota, pero aseguró que la estructura de las naves no les permite capturar incidentalmente otras especies protegidas como el tiburón. China es un país de pesca responsable y promueve el desarrollo sostenible de los recursos marinos. Se ha hecho un llamado a los buques pesqueros que se encuentran en alta mar que hagan un sistema de seguimiento y prohibición del ingreso al territorio ecuatoriano. Según Guoyu, estas embarcaciones estarían dedicadas a la pesca de calamares, pues actualmente es la temporada de este molusco. Solo una parte son barcos de pesca palangre de atún. Además, aseguró que toda la flota china cumple con las leyes y protocolos internacionales, como los establecidos por la Comisión Interamericana del Atún Tropical. Hasta el momento no hemos recibido ningún comunicado de estas organizaciones sobre que barcos chinos sean sospechosos de transbordo ilegal de captura en alta mar. Por parte de los legisladores existió el pedido para que una organización internacional haga una investigación, algo que rechazó el diplomático, pues aseguró que no existe una base jurídica para ello. Esta comparecencia se da en marco de una resolución de la legislatura que condena la pesca ilegal y busca una solución definitiva a una problemática que pone en riesgo la fauna y recursos marinos de la zona.
informó Carolina Basante. En la parroquia Belisario Quevedo, uno de los sectores con el mayor número de contagios de COVID-19 en la capital, persisten los incumplimientos a las normas sanitarias. El mal uso de las mascarillas, el incremento de las ventas informales y las concentraciones de personas son una constante. 11 sectores integran la parroquia Belisario Quevedo, ubicada en el norte de la capital, la cual durante los últimos meses ha sido monitoreada constantemente por las autoridades debido al alto número de contagios de COVID-19 reportados. De acuerdo a varios habitantes de la zona, la principal razón sería la falta de compromiso ciudadano para acatar las normas de bioseguridad. Mientras no tomemos conciencia y seamos conscientes de la situación en la que estamos viviendo, imagínense, ¿qué se puede hacer con un ser humano si es así de terco? Hay personas que sin ningún temor caminan sin mascarilla por lugares donde existen aglomeraciones. Niños, jóvenes y adultos por horas permanecen sentados en las veredas sin el cubrebocas. Otros optan por fumar o comer, sin siquiera recordar que la parroquia concentra un alto porcentaje de casos de coronavirus. Por ejemplo, en el sector de mi papá en Santa María ponen una bandera roja donde la gente que está contagiada, no para hacerse a un lado o algo así, sino más que todo para tener prevención, porque la gente a veces está contagiada y sigue saliendo sin protección y no le interesa el bienestar de las demás personas. Hay quienes no usan de manera correcta los cubrebocas y molestos aseguran que nadie tiene el derecho de cuestionarlos por mal utilizar la mascarilla. Tenemos que morir porque yo no estoy haciendo nada. Mientras existen testimonios de los moradores de Belisario Quevedo que se han recuperado, muchos no necesitaron de hospitalización. Sin embargo, los gastos de la enfermedad han reducido mucho sus recursos económicos. Él es taxista, si no sale a taxiar, no sale él a trabajar, no se puede comer tampoco, niña. Con lo poco que se gana no alcanza el dinero. Algunos comerciantes solicitan nuevamente los controles policiales, no solo para evitar la propagación del COVID-19, también esperan puedan frenar la delincuencia. Ahora están robando en los locales y a las personas. La policía viene ya después de lo que ya pasó y así les llamen, así como no viene. Es que está bajísimo, no hay nada, está bajísimo, no. Toca salir a trabajar más que sea para pan de cada día. Pero no en todas las zonas de la parroquia hay incumplimientos. Los sectores más alejados a la avenida Mariscal Sucre lucen con veredas vacías, muy poco comercio informal y no existe mayor carga vehicular. Según cifras oficiales, en esta parroquia se han reportado más de 1000 casos confirmados de coronavirus, informó Sofía Vintimilla. Este 28 de agosto, el COE del Cantón Quito decidirá si se acoge o no a la disposición gubernamental de incrementar el aforo en los buses del 50 al 75%. Mientras tanto, en la urbe se realizan controles para evitar que los pasajeros viajen parados. Existen diversas opiniones sobre el servicio de transporte público intracantonal. Algunos usuarios están conformes, mientras otros mencionaron estar agobiados por el incremento de usuarios en cada viaje. Pésimo, no abren ni las ventanas, mira cómo las ventanas van cerradas, uno tiene que ir a abrir todas las ventanas y no hay control de los policías tampoco. Todo con las medidas de precaución, todo sí está bien, sí. Tienen el alcohol, el gel en las unidades, ¿para qué decir sí? Al parecer existen confusiones por el número de pasajeros permitidos en cada bus, tras la disposición del COE nacional de incrementar el aforo permitido en las unidades del 50 al 75% para aquellos cantones con semáforo amarillo. Algunos iban parados, algunos. Y ahorita ya tienen que ir parados porque ya el COE nacional ya autorizó que vayan así. Sin embargo, el COE metropolitano aún no acata la nueva resolución, pues de acuerdo a las autoridades, el aumento de pasajeros podría generar un mayor riesgo de contagios de coronavirus en la ciudad. Esto implicaría que tendrían que ir 67 personas en cada bus. Y visualmente es muy difícil tener esa determinación, por ende se tendría que a cada bus pararlo y contar el número de pasajeros que está llevando. Además de complicar el control de los agentes metropolitanos para comprobar que no se supere el aforo permitido en cada recorrido. En la actualidad, con el 50% visualmente es mucho más fácil el control porque todos tendrían que ir sentados. Y si ya vemos personas paradas, entonces la Agencia Metropolitana de Tránsito puede actuar. Por lo que la decisión del COE metropolitano fue analizar el comportamiento de la curva de contagios en la ciudad y tomar una determinación en los próximos días. El COE metropolitano ha decidido todavía no acatar la disposición del COE nacional
de aumentar a 75% la capacidad del aforo de las unidades. Estamos a la espera de que el día viernes en la reunión del COE metropolitano se defina si se acoge o no. Mientras tanto, el transporte público en Quito continuará operando solo con el 50% del aforo. Entre 40 y 42 usuarios por cada unidad. En tanto, los horarios del servicio y las restricciones de circulación vehicular, según el último dígito de la placa, se mantienen, informó Sofía Vintimilla. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Esto es El Comercio TV. Un hombre de 60 años de edad en Quito superó el coronavirus tras haber estado 41 días en cuidados intensivos en una clínica privada. Sin embargo, tiene que cubrir una factura de alrededor de $150.000. La vida de la familia Morales cambió desde el pasado mes de junio, cuando se enteraron que el padre de la familia había dado positivo para coronavirus. Así lo determina esta prueba, resultado COVID positivo. Sin embargo, desde allí empezó su calvario. Le hacen ya la tomografía de los pulmones y los doctores dicen que efectivamente se trataba de COVID. La salud de Galo empeoraba con el paso de los días, así que decidieron llevarlo a una clínica privada donde estuvo 5 días en una habitación regular. Sin embargo, el 27 de junio fue ingresado a la unidad de cuidados intensivos, entubado, inconsciente e inducido al coma. A raíz del COVID tuvo otras complicaciones y otros procedimientos que realizar. Tuvo un sangrado en una de las venas de la pierna, entonces tuvieron que operarlo. Le hicieron también diálisis. Galo pasó entonces 41 días en UCI. Luego, afortunadamente, fue recobrando la conciencia y el 7 de agosto estuvo ya consciente. Pero para recibir el alta, a más de la felicidad por la sanación de Galo, a la familia le llegó el estado de cuenta. Una factura por $143.684, a la que se sumarían costos adicionales. El total de la cuenta es $150.000. Si bien es cierto, el hombre contaba con un seguro privado, el costo de la clínica, dice su hija, rebasó lo establecido en la póliza. Y realmente mi papá sí cuenta con un seguro privado, pero de una póliza de $50.000, que realmente me parece que en los primeros 15, 20 días llegó a su tope. Ellos han emprendido iniciativas para recaudar fondos sin pagar. Sin embargo, no es suficiente, pues hay gastos que no están considerados en la factura y que tendrán que enfrentar. Mi papá tiene un periodo de rehabilitación que es total. La rehabilitación es física, del habla también, porque a raíz de la traqueotomía tienen que obviamente volver a aprender a tragar y a comer. Desde la Federación Médica Ecuatoriana se asegura que los costos, especialmente en las clínicas privadas, ya se encuentran establecidos. Clínicas y los costos de insumos, de medicamentos, del oxígeno, de las vías, de todo lo que significa atender a un paciente en esas condiciones, son costos que están ahí y que tienen un tarifario, que tienen un precio, etc. Y que no se puede, además, negar la atención a ningún paciente, ahora que al final será la familia la que tenga que ver cómo cancela esos valores. Informó Marilyn Jaramillo. En el Distrito Metropolitano de Quito, en las últimas horas, las autoridades encontraron 2 centros de tolerancia que funcionaban de forma clandestina durante la pandemia. El uno tenía fachada de restaurante y el otro era una vivienda. En medio de la pandemia, los locales de diversión para adultos como que se ingenian para funcionar y entretener a quienes necesitan comprar caricias y besos. En el sector del Calzado al sur de Quito fue sorprendido en pleno funcionamiento un prostíbulo. Al sitio llegaban clientes VIP, es decir, solo los que sabían de lo que escondían las paredes. Se ejecutó el operativo denominado Clandestino 3 en el Distrito Metropolitano de Quito, mediante el cual se realizó la intervención, logrando la clausura del establecimiento. A simple vista era una casa donde nada pasaba, lo oculto y prohibido estaba camuflado entre las paredes. Cuando ingresaron las autoridades encontraron mujeres de diferentes nacionalidades y los cuartos adecuados para atender a clientes. Y la identificación de una ciudadana ecuatoriana, 8 ciudadanas venezolanas y una ciudadana cubana, que se encontraban en el interior del inmueble, ejerciendo actividades sexuales de una manera clandestina. Horas atrás, en el norte de la capital, apareció un centro de tolerancia que funcionaba como restaurante, es decir, la fachada perfecta para despistar los controles. El local fue adecuado estratégicamente para no levantar sospecha alguna de su verdadera labor. Tenemos el reporte de un
conocido nightclub que estaba funcionando como restaurante. Para ser un restaurante calificado debe contar con los permisos tanto de intendencia como del municipio. En ambos casos, la falta de permisos del común denominador, los centros de diversión para adultos no están autorizados a recibir a clientes que en los meses de pandemia, como que han caído en depresión por falta de amor comprado, ese que dura un par de minutos y se queda en los recuerdos prohibidos. Recordemos que las actividades están prohibidas para el funcionamiento de nightclubs. Diversión clandestina, donde el bicho invisible ronda peligrosamente. En Quito informó Iván Casamen. En una operación conjunta, el Ejército de Nariño logró desmantelar un laboratorio de procesamiento de cocaína, el más extenso y completo que se haya encontrado en los últimos años. El centro operaba a pocos kilómetros de la frontera con Esmeraldas. Una patrulla militar en Nariño realizó un golpe a las finanzas de uno de los más fuertes grupos armados en esta frontera, en desarrollo de una operación conjunta con la destrucción de un gigantesco complejo para la producción de cocaína localizado en la zona discontinua del municipio de Tumaco, Nariño, a pocos pasos de la frontera con Esmeraldas, Ecuador. Este complejo tendría la capacidad de producir hasta 1 tonelada semanal de cocaína. Esta estructura pertenecería, de acuerdo a información de inteligencia, al GAO residual Oliver Sinisterra. En el lugar fueron halladas varias toneladas de clorhidrato de cocaína, listas para ser empacada y traficada de forma ilegal hacia países de Centroamérica, además pasta base de coca que sería embarcado por las costas ecuatorianas. Se encontraron más de 1 tonelada de insumos, hornos, prensas hidráulicas, compresores, impermeabilizantes, entre otros elementos empleados para la producción del estupefaciente. Más de 1.3 toneladas de clorhidrato de cocaína, 746 kilos de pasta base de coca y más de 1 tonelada de insumos sólidos. Con el desmantelamiento de este complejo para la producción de cocaína se evitó que ingresaran a las finanzas ilegales de esta estructura criminal más de 173 millones de pesos, producto de la comercialización de estupefacientes en países de Centroamérica y Estados Unidos, donde el valor se aproxima a los 45 millones de dólares. A pesos colombianos estaríamos hablando de aproximadamente 10.000 millones de pesos. Pero esta droga puesta en los mercados internacionales ilegales, estaríamos hablando de aproximadamente 45 millones de dólares. La estructura, la droga y los insumos fueron destruidos de forma controlada en el lugar de los hechos bajo estrictas normas de seguridad y conservando todas las medidas para la preservación del medio ambiente. Este GAO residual que opera en este lado de frontera está al mando del criminal alias El Gringo en el Pacífico Sur nariñense. Con imágenes de José Cedeño desde Nariño, Colombia, informa Miriam Enrique.